Muy interesante. Dios le dice, ve a Nínive, pero él decide irse a Tarsis. Decide irse en la dirección opuesta a la que Dios lo está mandando. Es decir, decide no obedecer a Dios. Como Caín, como Adán, decide hacer lo que él quiere. Y sabes que nosotros pensamos a veces que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios. Que nuestras decisiones o nuestros conceptos, que nuestra manera de pensar son mejor que los pensamientos de Dios, y optamos por hacer lo que nosotros queremos y nos vamos de casa, huimos de la casa de nuestro Padre. Y déjame decirte, esto es muy interesante porque Tarsis era lo que nosotros conocemos como Gibraltar en España. Para ellos era el fin del mundo, era el mundo conocido para ellos en aquel tiempo. Entonces, literalmente, Jonás estaba yendo como el hijo pródigo a un país lejano. Era lo más lejos que él se podía alejar de su casa. Según era lo más lejos que se podía alejar de Dios. Y algo muy interesante. Estamos hablando de la presencia del Señor. La presencia del Señor, en hebreo, la palabra presencia, literalmente significa rostro. Rostro, paz, cara. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, nos estamos alejando del rostro de Dios. Y eso es significativo por lo siguiente: el significado que tiene para nosotros el rostro. De niños, cuando somos pequeños, lo primero que vemos es el rostro de nuestros padres. ¿Sí? Nuestros papás siempre nos tienen aquí como pequeños, de niños, viendo su cara, y los niños nos ven a nosotros. Cuando los niños se van a acostar en la noche, lo último que ven ahí sobre la cuna es el rostro de sus padres. Y cuando se levantan en la mañana, lo primero que ven ahí es el rostro de sus padres. Y sabes, en los años más importantes de un bebé, en el tiempo más importante de un niño, en sus años formativos, el rostro de su padre se convierte en la referencia en medio de este mundo. Es el rostro del papá. Es lo que me ubica, es lo que me da dirección, es lo que me muestra mi lugar en este mundo, el voltear y ver el rostro de mi papá. En la bendición sacerdotal, el sacerdote hablaba al pueblo y le decía: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro, como un padre alza el rostro sobre su pequeño allí en la cuna, allí en la cama. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Pero, ¿por qué nos alejamos del rostro de Dios? ¿Por qué nos alejamos de la presencia de Dios? Si es algo tan tierno, tan significativo, tan importante, ¿por qué nos alejamos del rostro de Dios? ¿Por qué nos vamos de su presencia? Es muy sencillo. Empezamos a querer nosotros ser como Dios, a tomar el papel de Dios. Y en vez de ver a Dios, nos vemos a nosotros mismos.
Empezamos a pensar que nuestras decisiones son mejor, que nuestros pensamientos son mejor, y poco a poco nos alejamos del rostro de Dios. Si ustedes conocen la historia de Jonás como la historia de Adán, Jonás termina en el vientre de un pez, orando, clamando por misericordia, queriendo regresar otra vez a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a estar delante de ti. Quiero volver a contemplar tu rostro. Marcos decía hace un momento que pastoreamos en Phoenix, y pastorear es algo completamente diferente a salir y estar viajando en diferentes países y pararte en una plataforma y hablar y cantar por un par de horas. Pero cuando pastoreas, te encuentras con los exiliados. El mes pasado para nosotros fue un poco difícil en la congregación. Pecos, mi esposa y yo tomamos tiempo para dar consejería, especialmente a matrimonios cuando estoy en la ciudad. Y el mes pasado fue particularmente difícil porque escuchamos tantas historias de terror, historias de miedo. No las típicas historias de pleitos de pareja, ¿verdad? Se gritan y se ofenden. No. Estoy hablando de cosas horribles que no quiero ni mencionar. Pero teníamos enfrente de nosotros en ese mes sentadas a parejas sufriendo de las cosas más. Está un hombre sentado enfrente de nosotros con su esposa, y literalmente el hombre parecía un pedazo de trapo, tan afectado por el pecado. Había caído en el incesto y tú lo veías totalmente destrozado emocionalmente, sin querer levantar la cabeza. Y sabes que en ese momento yo pensaba en la hija y en el incesto, pensaba en la esposa y el dolor en su corazón, pero el que más me quebró el corazón fue el hombre que cometió el pecado, totalmente destrozado. Cuando esta pareja salió de nuestra oficina, mi esposo y yo volteamos a vernos y ambos estábamos llorando. Porque te das cuenta de lo que el pecado hace. Te das cuenta de lo que sucede en el exilio. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a abrir el camino de regreso a casa. No tienes que vivir en el exilio. Esa espada encendida que estaba a la entrada del huerto lo partió en dos a él, en la cruz, para que tú puedas regresar a casa, para que tú no sigas añorando. Y déjame terminar contándote esta historia que leí en un libro de Philip Yancey, de una joven. Y dice la historia: una joven crece en medio de un huerto de cerezos en un pequeño pueblo del estado de Michigan. Sus padres eran un poco anticuados y reaccionaban enérgicamente cuando, por ejemplo, ella se puso una argolla en la nariz, cuando escuchaba cierto tipo de música o cuando se ponía faldas muy cortas. Una noche sus padres le prohíben salir y ella hierve por dentro y se va a su habitación. Te odio, le grita a su padre con todas sus fuerzas cuando él llama a la puerta tratando de hablar con ella. Aquella noche lleva a cabo un plan que ha repasado muchas veces en su mente. Se fuga de casa. Solo ha visitado la ciudad de Detroit una vez en un viaje en autobús que hizo con los jóvenes de su iglesia. Y los periódicos de su pueblo hablan de todo lo que sucede en Detroit: las pandillas, las drogas, la violencia. Y ella llega a la conclusión de que es el último lugar donde sus padres pensarán en buscarla.
El día después de que ella llega a Detroit, conoce a un hombre que tiene el auto más grande que ella jamás ha visto. Él se ofrece a llevarla, le compra un almuerzo y le ofrece un lugar donde vivir. Le da unas cuantas píldoras que la hacen sentir mejor que nunca y decide que ha estado siempre en lo cierto. Sus padres han estado impidiendo que se divierta. Aquella buena vida continúa por un mes, 3 meses, un año. El hombre del auto grande le enseña unas cuantas cosas que le gustan a los hombres y como ella es menor de edad, pagan más por ella. Vive en un lujoso departamento y pide que le traigan las comidas cada vez que quiere al departamento. De vez en cuando se acuerda de su familia, pero la vida de estos le parece ahora tan aburrida y provinciana y apenas puede creer que ella haya crecido allí. En una ocasión se asusta un poco cuando ve su fotografía en un cartón de leche que decía: ¿ha visto usted a esta niña? Pero ella ahora tiene el pelo rubio y con tanto maquillaje y tantas joyas que trae, nadie pensaría que es esa niña. Después de un año, las señales de la enfermedad aparecen en su cuerpo y le asombra la rapidez con la que el jefe cambia de actitud y antes de que ella se dé cuenta termina en la calle y sin un centavo. Aún logra hacer un par de trucos por noche, pero le pagan poco y todo el dinero se le va en mantener su vicio. Cuando llega el invierno se tiene que ir a dormir sobre las parrillas metálicas que hay afuera de las grandes tiendas. Unas oscuras ojeras le rodean los ojos, la tos continúa empeorando. Una noche mientras está acostada y despierta escuchando los pasos de la gente, de pronto todas las cosas de su vida le parecen distintas. Ya no se siente esa mujer de mundo, se siente como una niña pequeña perdida en una ciudad fría y atemorizante. Comienza a llorar, tiene los bolsillos vacíos y tiene mucha hambre y necesita drogas. Tiembla debajo de los periódicos que ha amontonado.